Muy buenas tardes alumnos, buenos días, buenas noches según la hora en la que estén viendo el video. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de biología. El día de hoy hablaremos sobre las ciencias auxiliares de la biología y las ramas de la biología. Y bueno, es importante definir que todas las personas, organismos vivos, necesitamos de otros para poder subsistir y mejorar. Asimismo, la biología también necesita de otras para poder ser mejor y para poderse complementar. Estas se le llaman ciencias auxiliares de la biología y son 4: la química, la física, la geografía y las matemáticas. El día de hoy hablaremos primero de la química. La química es muy importante porque es el estudio de los elementos que van a formar a los organismos vivos, como el carbohidrato, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que son los elementos CHONS que van a formar a todos los organismos vivos, como aquí viene en las estructuras. Asimismo, estos elementos van a dar parte o formar a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Nosotros podemos encontrar lípidos en el aguacate, las nueces, las semillas y en los aceites con los que cocinamos. Los carbohidratos los podemos encontrar en el pan, maíces, arroz, sopas, tortillas, etc. Las proteínas las podemos encontrar en el pescado, huevo, carne y en algunas leguminosas. El ADN y los ácidos nucleicos los podemos encontrar formando parte de nuestra actividad genética. Por eso es tan importante el estudio de la química en la biología. La siguiente es la física. La física es la encargada del estudio del movimiento, del trabajo y de la fuerza, así como de la energía. Y todos los organismos vivos trabajamos, tenemos energía, tenemos fuerza y nos movemos. Dentro de la energía tenemos la energía eléctrica, que es la que mueve los impulsos nerviosos del cerebro hacia el cuerpo humano. La energía química en forma de ATP es la que hace que todos los organismos vivos tengamos energía para poder comer, para poder correr, estudiar, caminar, besar, etc. El calor, va a formar parte de la temperatura de los organismos vivos. Energía luminosa en la parte de la fotosíntesis es muy importante. Energía del movimiento, que también tenemos. La energía nuclear también es importante para el estudio de la biología. Bueno, la tercera es las matemáticas. Las matemáticas nos van a servir para hacer estadística sobre censos poblacionales, comunidades, saber cuántas poblaciones de elefantes, de ratas, de plantas, de lo que fuese, hay en la Tierra. También sirve para el conteo de células como los espermatozoides, los óvulos, etc. La cuarta, y no menos importante, es la biogeografía. La geografía es la ciencia auxiliar que se va a encargar de estudiar de los ecosistemas donde van a habitar los organismos vivos. En este caso está el glaciar donde habitan los pingüinos. Aquí podemos encontrar árboles, víboras, podemos encontrar, alacranes, escorpiones, etc. Aquí podemos encontrar otro tipo de árboles, pececitos, cangrejitos, etc. En el río también hay un ecosistema donde viven muchos organismos vivos. Podemos encontrar las faldas del volcán, también vida, o en el propio mar, ballenas, cetáceos, tortugas, etc. Entonces la geografía es muy importante porque estudia dónde es donde viven los organismos vivos. Ahora bien, el siguiente tema son las ramas de la biología. La biología es una ciencia muy extensa que no se puede estudiar solamente de un golpe, sino tenemos que dividirla a través de ramas. Y bueno, para eso te voy a pedir que saques la copia de la página 10. Y a partir de este momento vamos a rellenar todo lo de la página 10 a través de lo que te vaya comentando en el manual. Te voy a dar unos minutos para poder sacar tu página y prepararte. Muy bien, listo. Entonces iniciemos con las ramas de la biología. La primera es la zoología, es la que se encarga de estudiar a todos los animales. Animales marinos, por ejemplo, como las ballenas, los delfines, peces payaso, pingüinos, tortugas, etc. O a los terrestres, como son los osos, los elefantes, las cebras, las jirafas, rinocerontes, etc. Podemos estudiar a los artrópodos, podemos estudiar como los cangrejos, las arañas,
o a los insectos, como las mariposas, las hormigas, etc. O animales voladores, como los pericos, los tucanes, las águilas, los patos. Entonces la zoología es la encargada de estudiar a todos los animales. La botánica se define como la rama de la biología que estudia los organismos fotosintéticos. Quiere decir que todos los organismos que hacen fotosíntesis van a ser estudiados por la botánica. Organismos como son los árboles, los pastos, las plantas, las flores, los aguacates, jitomates, etc. Pero asimismo también vamos a estudiar a los hongos, podemos estudiar a las algas, a las cianobacterias, entre otras. Cabe mencionar que los hongos comen también a través de algo que se llama nifas, y estos se alimentan a través de unas que son como tipo raíces de materia muerta. Otra rama de la biología es la embriología, la cual se va a encargar del estudio de los organismos antes de que nazcan. Van a estudiar, por ejemplo, a los óvulos, a los espermatozoides, su desarrollo cuando se van a fusionar, al convertirse en huevo cigoto, cuando se dividen, hasta que el individuo se desarrolla y cómo nace. También está la embriología comparativa, que va a estudiar a los organismos, cómo es que su embriología va siendo muy parecida hasta ciertos estadios, como lo pueden observar aquí, y cómo es que después van cambiando para convertirse en cada especie. Esta es una prueba de la evolución. La taxonomía es la encargada de estudiar el estudio sistemático de los organismos vivos, cómo clasificamos a los seres vivos. En este caso la taxonomía es a través de reinos, filum, clase, orden, familia, orden, especie y subespecie. Entonces la taxonomía organizará a los seres vivos. La citología es la encargada de estudiar a las células procariotas y células eucariotas, que van a conformar, por ejemplo, a una bacteria, una alga, un hongo o a un ser vivo, como un humano o, no sé, una planta, etc. La ecología significa ecos, casa, logos, estudio de la casa. ¿Cuál casa? Pues el planeta Tierra. ¿Qué va a estudiar? Las interacciones que tenemos los humanos con el planeta, los animales que tienen con el planeta, cómo es el agua, el aire, las plantas, etc. Cómo tener este planeta limpio, cómo hacer energías limpias, el reciclaje, etc. Todo lo que es el estudio de nuestro planeta y la interacción con seres vivos es estudiado por la ecología. La biogeografía es el estudio de la ubicación de los seres vivos, ya sea plantas, hongos, líquenes o animalitos o personas, ¿sí? La biogeografía va a estudiar dónde habitan, cómo habitan y por qué habitan ahí. Y para ello una de las cosas o los términos más importantes es el endemismo o endémico, que significa un organismo que habita solo una región del planeta. Por ejemplo, el ocelote, el lobo mexicano o por ejemplo el teporingo que te platiqué en la sesión pasada. Bueno, son animales que habitan solamente en México. En el caso del teporingo solamente habita los volcanes de México y eso se llama endémico. La biotecnología es el estudio de las tecnologías que son hechas para los seres vivos o a través de los seres vivos. Por ejemplo, este biodiesel está formado por caña de azúcar o residuos de caña de azúcar y está formado por un ser vivo. O los transgénicos, que es alterar el ADN de los jitomates, por ejemplo, para formar un jitomate más fuerte. O la alteración del ADN para curar enfermedades. Eso es biotecnología. Dentro de la biotecnología vamos a encontrar la bioremediación, que es usar a los organismos vivos para poder bioremediar o volver a regresar a su estado natural algún ecosistema, por ejemplo el agua, el suelo o los árboles. Bueno, estos pueden volver a regresar a su estado natural con biotecnología, también conocida como bioremediación. La genética es el estudio del ADN, cómo es que el ADN se traspasa de padres a hijos y así de generación en generación y cómo ha ayudado a la evolución. La biología molecular es la rama de la biología que estudia las moléculas, incluidas el ADN, pero también los carbohidratos, lípidos y proteínas. La microbiología es la rama de la biología que estudia a las bacterias buenas o bacterias malas.
bacterias buenas como los lactobacilos, que van a formar parte de tu intestino, o bacterias como las que forman el pulque, la cerveza, o las que fermentan la leche para hacer quesos, o bacterias malas como la Escherichia coli, que te enferma de diarrea, o bacterias que te provocan la gripe. Asimismo, también existen virus o bacterias que van a contaminar o van a enfermar a ciertas plantas. Entonces también esas bacterias van a ser estudiadas por la microbiología. Evolutiva. Esta rama de la biología se encarga de estudiar la evolución del planeta, pero también de los organismos vivos. Cómo pasamos de ser una molécula de ADN a seres vivos pensantes y caminantes. Cómo pasaron a convertirse en los dinosaurios, a aves, etc. La parasitología es la rama de la biología que estudia los parásitos. Los parásitos son organismos vivos que van a vivir de otro organismo. Pueden enfermarlo o no. Los parásitos pueden ser, por ejemplo, los piojos, las liendres, o pueden ser los parásitos del estómago, que van a vivir muchos organismos vivos, o así como las pulgas de los perritos. Todo eso es la parasitología y es estudiada por esta rama. La anatomía va a estudiar el lugar donde están los órganos de cada ser vivo, de los que ya vivieron, de los que viven o de las plantas. Por ejemplo, órganos como el corazón, los pulmones, donde los tenemos ubicados, o de los colmillos en este caso, o de los huesos, o de las raíces del tallo, las hojas o las flores. Todo eso estudia la anatomía. La fisiología estudia la función de los órganos. Por ejemplo, una hoja, ¿para qué le sirve a una planta? ¿Para qué nos sirven las venas, el aparato reproductor, el cerebro, etcétera? Eso lo estudia la fisiología. Y bueno, con eso cerramos el tema de ramas de la biología. Y bueno, ¿cuál es la actividad? Dice, dibuja un árbol en el cual las raíces serán las ciencias auxiliares. Aquí te indico cómo. El tronco va a ser la biología, esto, ¿vale? Y por último, las ramas de la biología, pues van a ser las ramas del árbol. Y bueno, vamos a dibujar a cada una de ellas un dibujo clave, ¿sale? Les quedaría algo así. Sin embargo, bueno, aquí tienen que dibujar algo de química, aquí algo de física, aquí algo de matemáticas y aquí algo de geografía. Van a poner la palabra biología y van a poner todas las ramas de la biología. En este caso yo puse 5 solo para ejemplificar, pero en su caso sí tienen que poner todas. Y esa sería la actividad. En esa misma hoja, o si se puede hacer en la parte de abajo, esperando que solamente ocupen una página para esta actividad y para esta, van a ponerme este cuestionario. Este cuestionario lo contestarán brevemente y con eso cerraríamos el tema de ramas de la biología y ciencias sociales de la biología. Por mi parte sería todo. Cualquier duda, pues estamos en contacto. Que tengan una excelente tarde, noche o mañana. Hasta luego, chicos.